Hoy es 25 de diciembre y se celebra la Navidad. Mientras las familias se reúnen y se preparan para la cena, y yo hago videos como estos, es importante conocer un poco la historia de la Navidad y por qué celebramos esta fecha el día de hoy y muchos de los símbolos que ellos tienen y que se han agregado a lo largo de la historia. En esencial, el objetivo de este video es explicar dos: por qué celebramos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, y segundo, por qué tenemos esa tradición de dar regalos y de dónde nace y de dónde viene. Inicialmente, el 25 de diciembre es una fecha que está asociada con el nacimiento de Cristo, pero ni el más ingenuo y el más creyente puede asumir que el 25 de diciembre nació Jesús. Todos sabemos, y es un dato tal vez conocido y si no se lo estoy revelando, pues de que esta no es la fecha exacta de lo que los historiadores calculan de que pudo haber nacido Jesús. Más bien, esta es una fecha que se asocia con el proceso de cristianización a través de toda Europa. Por esta razón, la celebración de la Navidad está repleta de referencias a las costumbres paganas que habían de las primeras culturas precristianas a lo largo de toda Europa. Entonces, en primer lugar, la celebración del 25 de diciembre está relacionada con la festividad de la Saturnalia. La Saturnalia era una antigua festividad romana que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre normalmente. Esta celebración estaba relacionada con el solsticio de invierno, que era el momento donde la noche era mucho más larga y el día era mucho más corto. Al finalizar esta noche tan larga, precisamente salía y se creía que nacía un nuevo sol y que iniciaba un nuevo ciclo de las cosechas. Por esta razón, en honor a Saturno, se realizaba esta celebración. Todas las familias se reunían en este momento y también se daban regalos al final de esta celebración. Para las primeras comunidades cristianas que estaban buscando seguir y hacer más creyentes dentro de Roma, les pareció muy importante relacionar estas dos costumbres con el nacimiento de Jesús, el punto de la reunión, de la celebración, de Jesús como ese nuevo sol omnipotente que salía y que era la fruto de una nueva vida. Pero el solsticio de invierno también era muy importante para las culturas nórdicas. Estas fueron tal vez las culturas que más resistencia presentaron ante el cristianismo y quienes fueron los últimos en cristianizarse. Por eso, muchas de sus costumbres estuvieron mezcladas con las nuevas tradiciones cristianas que se crearon. Y este es el caso de la Navidad. El solsticio de invierno, obviamente para las culturas nórdicas, era supremamente importante. Y también era una fecha donde el ciclo de los cultivos siempre iba a cambiar gracias a ese nuevo solsticio de invierno y la llegada de un nuevo ciclo solar. En este punto, la imagen de ese gordito bonachón que nosotros llamamos Santa Claus empieza a volverse muy importante. De hecho, si empezamos a rastrear toda la simbología que está alrededor de él, tenemos que remitirnos a tres lugares. En primer lugar, a Noruega, el segundo, Holanda, y tal vez en España, donde la tradición se extendió y llegó hasta América. Otra de las figuras más importantes de la Navidad es la imagen de Papá Noel o de Santa Claus. Santa Claus ha sido un personaje que tradicionalmente se encarga de llevar los regalos a todos los niños y por tanto está asociado con las fiestas y las celebraciones de las tradiciones nórdicas del solsticio de invierno. Así, ha pasado a lo largo del tiempo de relacionarse con Odín a la imagen de San Nicolás hasta llegar a Santa Claus en el mundo actual. Así como los romanos celebraban la Saturnalia, los países nórdicos celebraban el solsticio de invierno y el nacimiento de un nuevo sol. En estas celebraciones se entregaban regalos por parte de Odín, que montaba un caballo que tenía 8 patas, lo cual resulta bastante curioso, porque precisamente son 8 los renos que llevan a Santa Claus. Además, vale la pena señalar los nombres que tienen los renos, como Donner, Blinsen, etcétera, etcétera, que obviamente tienen una raíz germánica y por tanto nórdica. Sin embargo, la mayor relación entre el cristianismo y las celebraciones del solsticio de invierno se pueden encontrar en la celebración de Sinterklaas. Sinterklaas es como se le llama a Papá Noel en Holanda y tenía unas particulares muy interesantes. Aparte de que siempre llegaba en barco procedente de España a entregarle regalos a los niños holandeses y también de Bélgica, estaba acompañado de, dos especies de ayudantes que eran 2 esclavos negritos, que se llamaba Pedrito el esclavo, Pedrito el negro. ¿Sí? Entonces eran ellos los ayudantes, pero lo más curioso es que precisamente eran 2, lo cual está muy relacionado con los acompañantes de Odín, porque precisamente estos 2 personajes eran los que le contaban a Sinterklaas si los niños habían sido buenos o habían sido malos. Lo mismo que ocurría con la mitología nórdica, ya que Odín había sacrificado sus ojos en algún mito para poder ver en el más allá, pues sencillamente los 2 cuervos que en la figura de Odín son quienes llevaban la información de quién había sido bueno y quién había sido malo.
Embargo, la relación más importante de Sinterklaas o de San Nicolás está relacionada con la imagen del famoso obispo del siglo IV después de Cristo, San Nicolás de Bari. Se decía que este obispo era quien entregaba regalos a los pobres en esta época del año. Obviamente, eso explicaría algunas razones. ¿Por qué Sinterklaas en Holanda se representa con una túnica roja, lleva un báculo dorado y lleva un gorro, llamémosle de obispo, o un gorro ceremonial dentro de la Iglesia Católica? Eso explica también por qué usa los colores rojos y blancos dentro de la vestimenta de Santa Claus o de Papá Noel. Lo importante es porque se decía que San Nicolás venía de España, siendo que Bari, la ciudad donde está enterrado San Nicolás, pues precisamente queda en Nápoles, en Italia. Y es que la historia de los holandeses decían que él llegaba en barco desde España porque esta zona de Bari y del reino de Nápoles había sido conquistado por los españoles hacia el siglo XV. Tal vez aquí viene la parte más importante que todos conocemos. Ese es Santa Claus, que ya sabemos por qué está vestido de rojo, porque es bonito y bonachón, y cómo fue que llegó aquí a América y a Colombia. La imagen que nosotros conocemos sobre ese Santa Claus gordito y bonachón, con cachetes rojos, con barba, está relacionado con el proceso de la llegada de los holandeses al territorio americano y obviamente y de manera indirecta a través de las costumbres de los españoles y la mezcla con Holanda. Es importante recordar que Holanda y parte de Bélgica fue una colonia española durante mucho tiempo. Antiguamente, Nueva York se denominaba Nueva Ámsterdam y fue uno de los primeros sitios de la colonización holandesa aquí en América. Hacia 1810, John Pintar fue el primero en traer estas tradiciones a América a través de una serie de poemas que publicó hacia 1810. En realidad, las primeras imágenes que se encuentran de Papá Noel casi siempre son o están relacionadas con el siglo XIX. Algunos pueden afirmar que la primera vez que se dibujó a Papá Noel con barba aparece en un antiguo periódico o en una antigua revista, para ser más preciso, de 1865. Es obvio, y todos lo reconocemos, que la imagen del Papá Noel como hoy en día se nos presenta a todos fue un producto de la mercadotecnia relacionada con Coca-Cola. Sin embargo, los símbolos que sigue utilizando están muy conectados con toda esa mitología que viene de Holanda y de los países nórdicos. Por lo tanto, la tradición de la Navidad solo nos queda decir feliz cumpleaños de Isaac Newton.